Sean bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones. En esta ocasión les hablaré sobre la desaparición de Agatha Christie, un caso digno entre la realidad y la literatura. En 1926, Agatha Christie se vio envuelta en un extraño misterio que parece la trama de una de sus novelas, pero a diferencia de los crímenes de ficción resueltos por Hercule Poirot o Miss Marple, el caso no llegó a aclararse jamás. A los 36 años, la novelista parecía llevar una vida envidiable. La atractiva pelirroja vivía con su marido, el coronel Archibald Christie, en una espléndida casa de campo que ella misma describió como una suite de Saboya en plena naturaleza. Agatha Marie Clarissa, nombre de soltera, nació en 1890 en Devon, Inglaterra. La que sería la futura reina del crimen se casó a los 24 años con Archibald Christie, aviador del Cuerpo Real de la Corona, durante la Primera Guerra Mundial. Mientras este hacía méritos en el Ejército del Aire, Agatha trabajó en un hospital y después en una farmacia. A poco de finalizar el conflicto dio a luz a su única hija, Rosalind, y un año después publicó su primera novela, El misterioso caso de Styles. En 1926 los Christie aparecían ante la sociedad como una pareja feliz que vivía de forma cómoda en Sunningdale, Berkshire. Pero ese mismo año la relación, que siempre había sido tormentosa, atravesó una crisis muy fuerte. De sus numerosos libros de detectives destaca El asesinato de Roger Ackroyd, que no por convertirse en bestseller fue menos polémico. De hecho, gran parte de la controversia fue provocada por un final considerado injusto. Para gran disgusto de sus lectores, la autora utilizó la técnica del narrador poco fiable representado por James Shepard, el ayudante de Poirot. Si bien Shepard no miente durante la narración, sí omite datos y da pistas para que el lector descubra al culpable. La novela entusiasmó a los críticos, pero aunque Agatha ya era una escritora reconocida, todavía no había alcanzado el estatus de celebridad. Sus ventas se dispararían más tarde. La gélida noche del 3 de diciembre de 1926, la escritora salió de casa para no regresar. De repente el país entero se puso a especular sobre su paradero. A las 11 horas de la mañana del día siguiente, un superintendente de la policía de Surrey recibió el aviso de un accidente de tráfico en Newlands Corner, a las afueras de Wilford. El coche de la escritora, un Morris de 2 plazas, había sido hallado en una cuneta con el capó empotrado en los arbustos. No había ni rastro de ella, pero su abrigo de piel estaba en el interior. No podía haber ido muy lejos con aquel frío y sin abrigo. A media tarde la noticia de la desaparición se filtró a la prensa y los periódicos sitiaron la finca de los Christie. Desde el principio la policía insinuó que podría tratarse de un suicidio. El esposo negó semejante hipótesis y señaló con razón que la mayoría de los suicidas se quita la vida en casa. Aún así, los agentes organizaron una amplia redada por los alrededores de Newlands Corner y se investigaron los fondos del cercano lago Silent Pool, aparentemente insondable. Lo que nadie sabía es que la vida de la escritora no era tan envidiable como parecía. Su marido se había enamorado de otra 10 años más joven que ella, Nancy Neal. Además, a principios de ese año, este le pidió el divorcio, y por si no fuera suficiente, su madre murió en aquella misma época. Todo ello explica que durmiera mal, comiera a destiempo y se deshogara cambiando los muebles sin razón alguna. Estaba angustiada lógicamente y quién sabe si al borde del colapso. Durante los 2 o 3 días siguientes no apareció ni una sola pista de su paradero. En una solitaria casucha próxima a Newlands Corner se encontró ropa de mujer y una botella que, según la etiqueta, contenía opio. Los periodistas acudieron en estampida, pero resultó ser una falsa alarma. En realidad no era opio, sino un inocuo jarabe para el dolor de barriga. Algunos periódicos insinuaron que Archie, que tenía una coartada perfecta, se encontraba de fin de semana en Surrey. Podría salir muy beneficiado con la muerte de su esposa, aunque también hubo reporteros que especularon con un posible montaje promocional.
un conocido de la pareja, Peter Richie Calder, sospechó que la desaparición era intencionada para fastidiar a su marido y hacer pública la relación extramatrimonial que éste mantenía. Richie Calder se aplicó a la lectura de sus novelas para intentar predecir sus movimientos. En cuanto al Daily Mirror, ofreció una recompensa por cualquier pista fiable sobre la desaparición. La redacción quedó colapsada por testigos que afirmaban haber visto a la escritora, pero en ningún caso resultó ser cierto. El misterio aumentó cuando el cuñado de la escritora dijo que había recibido una carta de esta, enviada desde Londres a las 9:45 horas de la mañana el día siguiente de la desaparición, lo que desmontaba la hipótesis de que estuviera en los bosques de Surrey. El domingo siguiente, el Daily Mirror publicó una entrevista con Archie en la que se admitía que su esposa se había planteado en alguna ocasión la posibilidad de desaparecer. Asimismo, declaró que hacía un tiempo había dicho a su hermana: si quisiera, podría desaparecer y montarlo de forma calculada, así que al final parecía que no había suicidio ni asesinato. El 14 de diciembre, 11 días después de la desaparición, el encargado del hotel Swan Hydropathic, situado en Harrogate, North Yorkshire, le llamó la atención una huésped. Cayó enseguida en la cuenta de que la había visto en la prensa. Era la novelista desaparecida. Llamó a la policía de Yorkshire y los agentes contactaron con Archie, que acudió lo antes posible. A su llegada se enteró de que su esposa llevaba semana y media alojada en el establecimiento. Por 7 guineas semanales ocupaba una buena habitación en la primera planta y al parecer estaba contenta y normal. Cantaba, bailaba, jugaba al billar, leía la prensa, charlaba con los demás huéspedes y salía a pasear. Según el director del hotel, cuando su esposo se le acercó, ella estaba leyendo uno de los reportajes sobre su desaparición y lo miró como si fuera un conocido del que no se acordara muy bien. Archie declaró que había sufrido una pérdida de memoria total y que no creía que supiera quién era ella misma. Un médico confirmó el diagnóstico de amnesia, pero Richie Calder señaló que su comportamiento no coincidía demasiado con el de los amnésicos, a diferencia del aspecto que lucía el día de su desaparición: falda de punto verde, chaqueta gris y sombrero de terciopelo. El día del reencuentro llevaba un traje muy elegante y 300 libras encima. A los huéspedes del hotel les había dicho que se llamaba Teresa Neal y que era sudafricana. La historia tuvo consecuencias desagradables para la autora. Al poco de darse a conocer la noticia, se orquestó una auténtica campaña en protesta por los gastos del despliegue realizado para localizarla. ¿Quién iba a pagar las 3,000 libras que las arcas públicas habían invertido? Así, los contribuyentes de Surrey culparon a la escritora de la subida de impuestos que se les avecinaba. Su siguiente novela, Los Cuatro Grandes, no fue bien acogida por la crítica, pero aún así vendió 9,000 ejemplares, más del doble que el asesinato de Roger Ackroyd. A partir de entonces, tal como describe Elizabeth Walter en su ensayo El caso The Case of the Scalding Sales, las ventas de La Reina del Crimen se dispararon. En 1950 se vendieron de forma regular 50,000 copias de todos sus títulos y la tirada inicial de la última historia de Miss Marple, Un crimen dormido, fue de 60,000. Agatha Christie se divorció y en 1930 volvió a contraer matrimonio con el arqueólogo Sir Max Malwan. No hablaba de su desaparición y solo concedía entrevistas a condición de que no se mencionara el asunto. Su biógrafa, Janet Morgan, defiende la hipótesis de que sufrió una crisis nerviosa seguida de un episodio de amnesia. Sin embargo, cuesta creer porque esta versión dejaría varias cuestiones en el aire. ¿Dónde consiguió la ropa y el dinero para ir a Harrogate? ¿Por qué utilizó el apellido del amante de su marido para registrarse en el hotel? Es posible que la amnesia fuese tan absoluta que le permitiera comportarse normalmente y leer historias de su propia desaparición, incluso ver fotos suyas sin sospechar que su identidad podía coincidir con la de aquella mujer. Richie Calder, que acabó conociéndola a fondo, estaba convencido de que su desaparición fue calculada al estilo clásico de sus tramas detectivescas. En un programa de televisión posterior a su muerte, se llegó a especular incluso
con la posibilidad de que todo fuera un montaje para asesinar al amante de Archie. Lo único cierto es que ayudó a convertirla en la autora de ficción más vendida de todos los tiempos. La historia fue extraída del libro Misterios sin resolver, enigmas y fenómenos extraños, del autor Colin Wilson y Damon Wilson.